Son las 8 horas con 14 minutos. Damos la bienvenida al abogado constitucionalista Mauro Quintana, experto en esta área. Mauro Andino es catedrático universitario. Bienvenido, abogado Andino. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estas decisiones que ha tomado ya la Corte Constitucional, que de alguna manera van dando forma a la consulta popular. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay. Efectivamente, la Corte Constitucional se ha pronunciado, ha emitido su dictamen respecto de calificar cuál es la vía, el procedimiento más expedito en este primer momento para poder llevar adelante el tema de las enmiendas constitucionales. Y respecto de la propuesta del presidente Lasso, la Corte Constitucional ha calificado que únicamente 6 de los 8 temas que él ha planteado corresponden a la vía de la enmienda. 2 cuestiones, básicamente el tema relacionado con la participación de Fuerzas Armadas en el control, en el mantenimiento del orden interno, de la seguridad, en aras de cooperar este tipo de acciones con la Policía Nacional, y la otra cuestión relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la designación de autoridades, trasladar esta competencia hacia la Asamblea Nacional. En estos 2 componentes, la Corte ha dicho que la vía es reforma parcial, lo cual significa que en estos últimos 2 casos tiene que pasar por la Asamblea Nacional, tienen que desarrollarse 2 debates, el segundo debate tiene que realizarse al menos con 90 días de plazo después del primer debate, luego tiene que aprobarse con mayoría absoluta, 70 votos, esto lo prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y si es que se aprueba con mayoría absoluta, recién ahí estas 2 cuestiones tendrían que ser ratificadas o rechazadas en un referéndum donde la gente tendría que comparecer a las urnas para expresar a través de su voto si está a favor o en contra de estas 2 modificaciones que tendrían, reitero, que ser aprobadas previamente por la Asamblea Nacional. En los otros 6 temas, la Corte sí dice que la vía es la enmienda constitucional y que se pueden someter a referéndum. Pero aquí vale precisar algo muy importante. La Corte tiene que actuar en un segundo momento a partir de ahora. ¿Cuál es este segundo momento? La Corte tiene que efectuar un control de constitucionalidad sobre el contenido del cuestionario que el presidente de la República acompañó. Es decir, tiene que controlar los considerandos, las preguntas del cuestionario y los anexos que se acompañan. Entre otras cosas que debe verificar la Corte, que debe controlar, que las preguntas no sean compuestas, es decir, que en una sola interrogante no se pretenda consultarle al elector 2, 3, 4 temas que estén ahí cohesionados en una sola pregunta, porque eso, digamos, no garantizaría la libertad del elector para que pueda tomar una decisión adecuada. La Corte también va a verificar que el diseño, la forma en cómo están redactadas las preguntas, no le induzcan a usted, Gustavo, a una respuesta determinada, ya sea una respuesta favorable o una respuesta negativa. Es decir, que la redacción de la interrogante sea lo más objetiva posible. La Corte también garantizará, por ejemplo, que el contenido de los anexos sean absolutamente claros, porque en los anexos, voy cerrando esta primera parte de mi intervención, está lo que se conoce coloquialmente como la letra chiquita del contrato, más o menos como cuando usted va a sacar o a firmar el contrato con la operadora para su línea celular. Usted generalmente no lee pues todo el contrato porque es un pliego ahí gigante. De alguna manera los anexos vienen a hacer esto en esta propuesta de enmienda y de referéndum constitucional, porque en los anexos no solo está el texto que se plantea incorporar a la Constitución, sino también probables reformas que tienen que ser coherentes, que se concatenan con la modificación constitucional, pero probables reformas que tendrán que hacerlo los propios legisladores vía legislación secundaria. Esto también tendrá que revisar la Corte Constitucional, y ahí es probable incluso que la Corte en este segundo momento diga que una pregunta es inconstitucional porque es absolutamente arbitraria, subjetiva,
o podría decir tales anexos son supremamente complejos, son anexos que vienen a ser una especie de contenido trole o contenidos ómnibus porque se hace un champús de distintas reformas constitucionales y legislativas y no pasan el filtro de la Corte. Podría suceder. Entonces hay que estar expectantes de este segundo pronunciamiento, que la Corte aquí sí tiene un término de 20 días para pronunciarse. Si no lo hacen un término de 20 días, se presume la constitucionalidad de las preguntas y automáticamente el presidente de la República podría disponer al CNE que haga la convocatoria a elecciones, que tendría que hacerse esa convocatoria en un plazo de 15 días y las elecciones en un plazo máximo de 60 días después de esa convocatoria. Abogado Andino, muy buenos días. Frente a este primer dictamen de la Corte Constitucional respecto de las preguntas planteadas por el Ejecutivo, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno respecto de esto? Le escuchamos al ministro Jiménez diciendo que van a tener algunas reuniones para analizar cuáles son las acciones a seguir. ¿Debe reformular la consulta? ¿Debe reformular estas preguntas? ¿Debe eliminarlas? ¿Cuáles son las opciones que tiene ahora? Para precisar únicamente, y es muy interesante la pregunta que usted me plantea, para precisar tal vez los términos más adecuados en los cuales podría actuar el presidente de la República. No hablaríamos de que él puede eliminar este rato las preguntas porque aún no se ha hecho el control constitucional sobre esas preguntas. Esto lo va a hacer en este segundo momento la Corte Constitucional dentro de este término de 20 días que tiene la Corte. Si es que no realiza este control dentro de los 20 días, opera lo que mis colegas conocen doctrinariamente como el dictamen ficto, es decir, se presume la constitucionalidad. Ante la falta del pronunciamiento de la Corte, se asume que esas preguntas sí guardan conformidad, sí se adecúan, sí guardan coherencia con el marco constitucional y con lo que exige también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ojalá, evidentemente, esto no suceda. Yo tengo confianza en que la Corte Constitucional sí se pronunciará dentro de los 20 días y sacará este nuevo dictamen indicando si es que estas preguntas se modifican o no, porque la Corte bien podría hacerlo, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, modificar parcialmente, modular el contenido de estas preguntas, quitar ciertas palabras que induzcan, que sean subjetivas y que favorezcan a una respuesta, o que sean confusas, que no permitan tener claridad para que el elector tome una decisión. Una vez que se haga esto, ahí sí lo que probablemente suceda es que el gobierno nacional, en los dos temas relacionados a Fuerzas Armadas y Consejo de Participación Ciudadana, en esto sí, pienso yo desde lo político, y además jurídicamente puede hacerlo también el presidente, es muy probable que al final del día no envíe a la Asamblea Nacional estos dos temas. ¿Y por qué le digo esto? Porque tal vez el gobierno asuma que va a ser muy difícil que tenga los 70 votos para que ahí se apruebe esta reforma parcial, tanto en el tema de Fuerzas Armadas, cooperando, coordinando acciones en los temas de orden interno y de seguridad ciudadana, como en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Y digo, desde lo político, tal vez el gobierno diga, no me voy a hacer lío, más bien no. Pero abogado Andino, creo que una de las principales intenciones del gobierno en el ámbito político, con miras a mejorar la gobernanza en el país, era el del Consejo de Participación Ciudadana, esa intención de quitarle la potestad nominadora. La Corte Constitucional, hasta donde entendemos, está cerrando esa opción de enmienda y paralelamente con esto está dando larga vida a este organismo tan polémico, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es muy importante vislumbrar qué opciones existen sobre este tema o la Corte está cerrándolo. Como le dije, Gustavo, y quiero nuevamente enfatizar esto, lo que la Corte le está diciendo al presidente Lasso no es que no se pueda trasladar esta competencia del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Lo que la Corte le está diciendo es, presidente Lasso, usted puede emprender esta cruzada para modificar la Constitución en lo referente a la atribución de designación de autoridades de control y miembros de organismos colegiales del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional, pero no a través de enmienda, sino a través de la reforma parcial. Y claro, la reforma parcial es un procedimiento mucho más rígido, más complejo, más gravoso para poder materializarlo, porque como mencioné en mi primera intervención, el presidente Lasso, ¿qué requeriría? Primero, esperar que se realicen los dos debates en la Asamblea Nacional.
El segundo debate, 90 días después del primero, al menos 90 días, dice la Constitución. Eso significa que bien podría realizarse el segundo debate 100 días, 120 días después del primero. Luego, en ese segundo debate tendría que aprobarse con mayoría absoluta, 70 votos. Y luego de que se apruebe con mayoría absoluta, recién ahí tendría que convocarse a un referéndum para que la gente ratifique o rechace en las urnas esa modificación que la Asamblea haya aprobado respecto de trasladarle la atribución del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Sin perjuicio de algo, Gustavo, que también hay que mencionar y destacar. La Asamblea, durante el trámite y la deliberación de esta propuesta de reforma parcial, que ahora ya lo ha definido así la Corte Constitucional, bien podría también modificar el contenido del texto que está planteando el presidente Lasso. Y el presidente, entre otras cosas, ha planteado algo muy polémico, que yo entiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cierto es, no ha dado la talla y tiene un montón de defectos y de distorsiones institucionales en esta materia de designación de autoridades. Pero también lo que proponía el presidente no dejaba de ser muy polémico, porque lo que él proponía era un proceso donde básicamente distintos órganos, poderes públicos, funciones del Estado, envíen ternas al propio presidente y un comité técnico conformado por funcionarios públicos, servidores públicos de la propia presidencia de la República, a su vez hagan una valoración y esos funcionarios de la presidencia terminen por escoger a los integrantes que finalmente conformen una terna ya definitiva que se remita a su vez al Parlamento Nacional. Y de esa terna, el presidente define quién va en primer lugar, en segundo puesto y en tercer lugar, sin que esa terna pueda ser susceptible de modificación. Agregando algo más, en la propuesta del presidente que decía, si es que no existe pronunciamiento por parte de la Asamblea por alguno de los integrantes de esa terna en el orden que él envía y que es inamovible, si no existe pronunciamiento en 30 días, automáticamente el primero de la terna se designaría para fiscal, para contralor, para miembros del Consejo Nacional Electoral, para defensor público, defensor del pueblo. Entonces no deja de ser también una propuesta bastante compleja, porque en el fondo me parece lo que sucedía es que se refuerce el hiperpresidencialismo del cual ya goza nuestra Constitución y que muchas veces ha sido criticada. Entonces, yo en esta parte tengo dudas de que el presidente vaya a querer jugarse e insistir con su propuesta y enviarla a la Asamblea. Tal vez también podría suceder. ¿Y qué piensa, abogado Andino, usted sobre las nuevas preguntas que planteaba el gobierno? Me parece que se guardaba dos preguntas bajo la manga y las estaba analizando, una de ellas muy importante, que propondría reformas relacionadas con la función legislativa, con lo que está pasando. ¿Cree que hay espacio? ¿Cree que haya sobre todo los tiempos para esto? Incluso quizás, abogado Andino, añadiendo a lo que dice Gustavo, le escuchamos a la secretaria jurídica diciendo que podría incorporarse también la elección de los asambleístas en la segunda vuelta. Efectivamente, les hemos escuchado mencionar que ellos quieren plantear la elección de asambleístas para la segunda vuelta electoral o lo que se conoce en un posible balotaje en términos doctrinarios o más conceptuales. Ahora, esto no fue incluido en la primera propuesta por parte del presidente de la República. Esto bien podría hacérselo a través de una reforma en el Código de la Democracia, pero el Ejecutivo ha decidido no incorporar en este primer momento, lo cual a mí me parece un error tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político. ¿Por qué en lo jurídico? Porque no hay que olvidarse que aunque quieran plantear propuestas, ya no de referéndum constitucional para modificar la Carta Fundamental, sino realizar propuestas de reforma legislativa vía consulta popular, igual se necesita un control automático de la Corte Constitucional. Es decir, si quieren reformar el Código de la Democracia, no solo sobre este tema, planteando que los asambleístas se elijan en segunda vuelta, igual se requiere la
intervención el control de la Corte. Y eso lo único que va a provocar es que se alargue más el tema para saber si es que efectivamente vamos o no vamos a ir a las urnas para resolver y para pronunciarnos sobre estas distintas cuestiones. Entonces, en lo jurídico, igual juega un papel preponderante la Corte Constitucional y me parece un error no haberlo incorporado dentro de los anexos o haberlo planteado incluso como una probable modificación al texto constitucional, que bien podía dársele rango constitucional también a este planteamiento. Y en lo político me parece un error, porque al final del día se evidencia que no hay una vocería unificada, ni hay un criterio homogéneo, estratégico además, para hacer estos planteamientos. Yo creo que la opinión pública no ve con buenos ojos que un día el presidente le diga, ya envío mis 8 preguntas, y luego de unas semanas le diga a la opinión pública, pero tranquilos ciudadanos, que tengo por aquí unas 2, 3, 4 preguntas más debajo de la manga que voy a sacar y voy a enviar a último momento. O sea, me parece que eso solo evidencia desorganización, falta de estrategia, y eso deslegitima también de alguna manera la propuesta del presidente Lasso. Lo que hay que decir es que la Corte sí le ha dado paso a una de las preguntas relacionadas a la Asamblea, que sí incluyó en su petitorio, que es este de reducir asambleístas. Pero aquí también vale decir algo. Dentro de la reducción de asambleístas, el presidente propone que, por ejemplo, si se aprueba en las urnas de esta modificación, ya no escojamos 15 asambleístas nacionales en una sola papeleta, sino que escojamos, escúchese bien, aproximadamente, pido disculpas si me falla el número, son 36 asambleístas nacionales que estaría planteando el Ejecutivo, lo cual, vea, a mí me parece un despropósito. Si a los 15 nacionales que postulan cada uno de los partidos y movimientos la gente no conoce, o yo le preguntaría a algún ciudadano si es que el momento de comparecer a las urnas conoce al candidato que esté en el puesto 9, 10, 11, 15 de esa lista, lamentablemente nadie va a conocer. Peor todavía ahora que se vota a través de listas cerradas y bloqueadas. Usted ya no puede escoger entre listas. Que esa reforma signifique una exacerbación de la centralización del centralismo más bien, que ya se vive en el país. Quisiera proponerle en una última respuesta que le ruego sea breve, abogado Andino, que se refiera usted a otro hecho, ya no relacionado con la consulta, pero muy importante, lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional con respecto al juicio político de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, en donde en 2 ocasiones no se pudieron reunir los 92 votos para destituirlos y censurarlos. Creo que se consumó algo que ya lo conocíamos a todas luces. No existían los votos necesarios para poder censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Creo que esto no solamente era un imperativo constitucional, legal, político, sino ante todo un imperativo ético. Creo que los miembros del Consejo de la Judicatura debían ser destituidos. Existía una sentencia de la Corte Constitucional donde claramente se determinó que la evaluación realizada a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 o aprobado en el año 2019 mediante un reglamento, una resolución, etcétera, que se implementó en aquel entonces fue inconstitucional porque, entre otras cosas, se violentaba el aspecto de la temporalidad. Si bien el Consejo de la Judicatura tiene la atribución para hacer las valoraciones y evaluaciones que el Código Orgánico de la Función Judicial y la propia Constitución le faculta, también es verdad que no puede hacer estas evaluaciones cuando le venga en gana, porque los jueces de la Corte Nacional de Justicia fueron designados para un periodo específico, 9 años, y se van renovando por tercios en forma parcial cada 3 años. En función de ese tiempo es que hay que hacer la evaluación para que puedan salir de sus cargos aquellos que no pasen esos exámenes, esas evaluaciones y puedan ingresar otras personas a reemplazarlos en los cargos. Bien, eso la Corte Constitucional señaló que era inconstitucional. No existieron los votos y evidentemente pues se mantienen en sus cargos y no dejarán este órgano que es de vigilancia, de disciplina de la función judicial. Gracias a abogado Andino por sus importantes criterios. Muchas gracias a usted, Gustavo, y siempre a las órdenes. Un abrazo enorme. El abogado Mauro Andino es experto en Derecho Constitucional, catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana. Son las 8 horas.